pero sí hay que tener cuidado. La clase 3 es la focal, menos de 50 glomérulos, ¿ya? Y en la clase 4 es más difusa y hay mayor compromiso de glomérulos. Hay hematuria, hay proteinuria, hay hipertensión, puede haber, ¿no? Reducción del filtrado glomerular, como no también, y puede estar asociado o no a un síndrome nefrótico o nefrítico, también como lo mencionamos, ¿no? Aquí sí vamos a utilizar inmunosupresor. Aparte de lo que hemos mencionado, adicionamos el tratamiento de inmunosupresión, que son los esteroides, ¿no? Los glucocorticoides. Utiliza aquí micofenolato o ciclofosfamida también como mantenimiento, o se habla de micofenolato o acetoprina también. Va a depender de la tolerancia a uno de estos medicamentos. La clase 5 es la membranosa. Aquí sí hay que tener cuidado, ¿no? Hay presencia de proteinuria, hay presencia de síndrome nefrótico, ¿no? Para poder recomendar si vamos a utilizar solamente IECAS, hidroxicloroquina o vamos a utilizar también un tratamiento inmunosupresor, muy parecido a la clase 3. Y en la clase 6, que prácticamente ya es una enfermedad renal crónica terminal y una esclerosis avanzada, aquí prácticamente ya no se recomienda ningún tipo de tratamiento inmunosupresor, ¿no? En algunos de los medicamentos que utilizábamos antes también ya no se recomiendan por la posibilidad también de los efectos tóxicos que puedan presentarse y ya es en algunos casos necesario la terapia de sustitución renal. Aquí en este cuadrito es para comparar la terapia recomendada por CADIGO del 2012 y la actual, la del 2021, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es la recomendación de reducir la dosis de la inmunosupresión, ¿no? Nosotros sabemos los efectos de la inmunosupresión, efectos adversos que puedan presentarse, por que puede haber mayor riesgo de infecciones que pueden llevar al mismo compromiso de la vida del paciente. Entonces, lo que antes recomendaban de 0,5 a 1 gramo por día, por 1 a 3 días, ahora lo que recomiendan es de 0,25 a 0,5, o sea, se dan cuenta el 50% más o menos de la dosis que se utilizaba antes, tanto para pues la inducción, como también vamos a ver más adelante lo que es la terapia de mantenimiento, ¿no? Entonces, para la terapia de mantenimiento, más o menos, prednisona, prednisolona oral, ¿sí? Antes lo que era 1 miligramo, ahora se utiliza de 0,5 a 1 miligramo, ¿no? Todo obviamente considerando un peso corporal ideal, ¿sí? Y posteriormente irlo reduciendo hasta considerar de 5 a 7,5 miligramos por día por más o menos unos 3 meses, ¿no? Y el tratamiento era complementado con o ciclofosfamida endovenosa o también continuar con ciclofosfamida vía oral, ¿no? La recomendación del 2012 era pues 1 gramo por metro cuadrado cada mes por 6 meses o 1,5 a 1 por día, máximo, dice, de 150 miligramos por día por 2 a 4 meses. O también 500 cada 2 semanas por 6. O también el uso de micofenolato de 2 a 3 gramos por día por 6 meses. Ahora, simplemente se considera la ciclofosfamida endovenosa 500 miligramos cada 2 semanas por 6 o también el micofenolato 2 a 3 gramos por 6 meses. Se dan cuenta la reducción de la dosis de la ciclofosfamida y de los corticoides es lo que prima acá. La siguiente que también hay que tener en cuenta es, ¿no? Cómo hacemos posteriormente para lo que es el tratamiento de mantenimiento. Estaba mencionando, ¿no es cierto? Como primera elección tenemos el micofenolato, ¿sí? Que puede ser cualquiera de los análogos mofetilo o ácido, que el mofetilo es 500, su similar es de 360 el ácido micofenólico y prácticamente son de ambas, de cualquiera de las dos, 4 pastillas al día, ¿sí? Dividido en 2 tomas. La posibilidad es, si no hay adecuada tolerancia, en algunos casos, ¿no? Puede utilizarse en lugar de micofenolato azatoprim, en dosis de 1,5 a 2 miligramos por kilo por día,
O si no hay pues ni tolerancia ni para micofenolato ni para cetoprina, utilizamos ahí la posibilidad de tacrolimus, ciclosporina, ¿no? Que son muy bien tolerados. Hemos tenido casos de pacientes que efectivamente no toleran ninguno de los dos medicamentos anteriores y con tacrolimus están yendo muy bien. Ahora, tenemos, por ejemplo, aquí la clase 5, ¿sí? Hemos hecho una biopsia y nos hemos mostrado clase 5 de la nefritis lúpica. ¿Qué vemos aquí? Bueno, sea que tengamos proteinuria en rango no nefrótico o en rango nefrótico, siempre hay que monitorizar los niveles de proteinuria para prevenir, ¿no? Y tratar las complicaciones que se puedan dar por esta proteinuria, ¿no? Si estas proteinuria se mantiene baja, pues de preferencia solamente pues los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y control de la presión arterial, ¿no es cierto? Hidroxicloroquina solo en los casos de que haya pues manifestaciones de lupus extrarrenales podemos pensar la inmunosupresión. Si no es así, no es necesario. Pero si hay un síndrome nefrótico que está persistiendo y hay complicaciones que persisten, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ver? La posibilidad a todo lo que hemos mencionado, agregar sí o sí la inmunosupresión con glucocorticoides combinado con micofenolato, con ciclofosfamida o con inhibidores de ciclos de calcineurinas, rituximab y azatoprina. Eh, Hay un estudio, el estudio LUNAR, que valoró el uso del rituximab. Aparentemente lo que indica es que no hay una asociación, no una respuesta beneficiosa con el uso del rituximab. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, haciendo un análisis más detallado por algunos investigadores, y también lo que hemos visto nosotros en la práctica clínica, si tenemos pacientes que no han respondido a todo lo que hemos mencionado anteriormente, utilizamos rituximab y hemos tenido buena respuesta, ¿no? Obviamente todavía falta seguir haciendo más estudios para ver cuáles son las condiciones tal vez en las que se puede haber caído en el estudio lunar para tal vez perfeccionarlos, ¿no? Con respecto a las vasculitis, miren, hay varios tipos de vasculitis, ¿sí? Pero las que están en amarillo son las que tienen efectos a nivel renal, ¿sí? Entonces, las que comprometen a nuestros pacientes y las que nos importa revisar en este momento, ¿ya? Por ejemplo, la panarteritis nodosa clásica, ¿no? Que, si bien es cierto, no tiene un compromiso importante a nivel pulmonar, sí se ha encontrado que tiene efecto importante a nivel renal, ¿sí? Y las otras que sí afectan a nivel pulmonar, lo que ustedes van a tratar, síndrome pulmón-riñón, ¿sí? Tenemos ahí, pues, la poliangiitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, Schur-Strauss, ¿no? Que afectan pulmón, riñón, pero que tienen una particularidad, son ANCA positivos, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, la PAM, que es positiva para ANCA-P, la granulomatosis de Wegener, positiva más positiva a ANCA-C, y también tenemos Schur-Strauss, ¿no? Que es positiva a ANCA-P y viene asociado con eosinofilia. Y acá pues tenemos la PAM que efectivamente afecta a nivel renal y puede llevar incluso a muerte por una enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? Acá tenemos el esquema de un glomérulo para que más o menos ustedes se evidencien el efecto, ¿no? Renal que pueden generar estas, estas vasculitis, ¿no? Y todas ellas, la indicación principal, corticoide y ciclofosfamida, ¿no? Que vamos a ver más adelante. ¿Y saben ustedes qué son los ANCA? Los ANCA son los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, ¿no es cierto? Entonces, estos ANCA, ¿sí? Se hacen, esos estudios se hacen, o esta fluoroscopía que están viendo, se hacen a nivel serológico, a nivel de sangre, ¿sí? Ustedes saben que en la sangre vamos a encontrar, pues, los neutrófilos. Y ahí se va a poder, buscar estos anticuerpos, estos ANCA, ¿no? Anticitoplasma
que vamos a poder ver, por ejemplo, ustedes han visto ANCA-P y ANCA-C, ¿no es cierto? Hemos mencionado eso aquí en las gráficas, ANCA-P y ANCA-C, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa eso de ANCA-P y ANCA-C? ¿Sí? ANCA-P a nivel perinuclear. Los que ven aquí en la primera imagen, ¿sí? Están rodeando el núcleo, ¿sí? Entonces son perinucleares, es ANCA-P positivo. Y los que ven que está dentro de la célula más parte del citoplasma, eso es prácticamente los ANCA-C, ¿sí? Es para que más o menos ustedes lo puedan tener en cuenta. Y aquí, bueno, según lo que nos dice la CADIGO, ¿no? Es si sospechamos de una vasculitis con compromiso renal, pues primero que tenemos que ver la clínica, ¿no? La clínica compatible y encima los ANCA positivos. Entonces, prácticamente eso nos indica que estamos ante un cuadro de vasculitis y no necesariamente secundaria, ¿no? Y ¿eso que nos lleva a tener en cuenta? Vamos a tener que ver cómo va la progresión de la enfermedad, obviamente, para la posibilidad de biopsia. Ojo, que si es una enfermedad que es rápidamente progresiva, nosotros ¿está indicado perfectamente la biopsia? Sí, pero eso no va este, a retrasar nuestro tratamiento inmunosupresor, ¿no? Los corticoides o la ciclofosfamida que le vamos a indicar al paciente, eso no se va a retrasar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una clínica compatible, ¿no? Pero el ANCA es negativo, entonces, bueno, eso no contraindica la biopsia siempre y cuando la clínica sea compatible. Ustedes saben, la clínica manda, igualmente se hace la biopsia. Entonces, aquí hay algo importante, ¿sí? El uso de rituximab. Ahora se habla del rituximab para el uso de las vasculitis, tanto como tratamiento inductor como tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Y es preferido el rituximab en casi todas las poblaciones, em, generales. Por ejemplo, si hablamos de niños, de adolescentes, si hablamos de mujeres en edad fértil, ¿no? O varones también en edad fértil, si hablamos de adultos mayores, ¿ya? De preferencia sería rituximab. Lo que pasa es que, pues, lamentablemente es el costo, ¿no? El acceso para conseguir el rituximab no es fácil, tenemos que hacer todo un informe, nos valoran porque es un medicamento de alto costo y no es tan fácil darle a todos los pacientes, y más si tenemos un paciente con actividad de su vasculitis, no vamos a retrasar, como mencionamos, el tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera, y una de las maneras son los glucocorticoides con la ciclofosfamida, ¿no? Para el tratamiento de inducción estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otras opciones tenemos para preferir el rituximab? Recaídas, ¿sí? Que sea ANCA-PR3 es también positivo, ¿sí? También para reducir el uso de los glucocorticoides, ¿ya? Lo recomendable es rituximab. Lamentablemente, pues si no tenemos esas condiciones, ciclofosfamida. O si ya tenemos un compromiso severo de la función renal, también ciclofosfamida, ¿sí? Y para el tratamiento de mantenimiento, ¿qué usamos? Rituximab o aciatoprina. Se dice que se puede utilizar rituximab por aproximadamente, pues incluso asociado, dice, con ciclofosfamida, más aproximadamente unos 18 meses, dice, ¿no? Antes de valorar, ir viendo obviamente cómo va el problema del paciente, ¿sí? Y en el caso, pues, de que no podemos utilizar rituximab, pues, pues, tenemos que utilizar la otra opción es azacitoprid. Y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta también, ¿no? ¿Qué factores van a incrementar las recaídas en los pacientes que presentan vasculitis asociados a ANCA? ¿Sí? Primero, pues el diagnóstico tal vez de una granulomatosis con polangeitis, ¿no? Los ANCA-PR3 son los que mayor compromiso renal hace, lesión crónica, ¿no? Hace muy poco presentan lesión renal o presentan lesión renal, pero llevan más rápido a un compromiso terminal, ¿no? ¿Cómo está, pues, la creatinina inicial? ¿Sí? También, si hay mayor extensión de la enfermedad, no solamente estamos hablando de pulmón, riñón,
también estamos hablando de oído, nariz, garganta, ¿no? Entonces eso habría que ver qué otros compromisos está llevándose con respecto a esta vasculitis, ¿no? Que ya hayan historias de recaídas, que siga presentándose la ANCA positivo al finalizar el tratamiento de inducción o que incremente también el valor de ANCA. Eh, la baja dosis, tal vez que no calculemos adecuadamente de la ciclofosfamida en el tratamiento, ¿no? El retiro de la inmunosupresión o el retiro de los glucocorticoides de manera temprana también puede conllevar a ello, ¿sí? La crioglobulinemia mixta esencial. ¿Qué es la crioglobulinemia? ¿O qué son las crioglobulinas? Las crioglobulinas son proteínas, son inmunoglobulinas plasmáticas que, bueno, tienen alguna alteración ya en su formación, ¿ya? Mm, alguna mutación o algo, y estas precipitan a las temperaturas bajas, ¿sí? Y esto es más frecuente en mujeres y principalmente en la sexta década, ¿ya? Hay una alta prevalencia en hepatitis C, en hepatopatía crónica por hepatitis C, también en algunas enfermedades, neoplásicas de lo que son las células sanguíneas, ¿ya? Y bueno, pues pueden llegar a presentar también afectación extrarrenal. Y esas pueden ser posteriores a la afectación renal que ya puedan presentar, ¿no? Lesiones cutáneas, úlceras, púrpura y artralgias, fiebre, adenopatías e incluso hepatoesplenomegalia. El tratamiento, muy similar a lo de las vasculitis, hablamos de rituximab, plasmaféresis, también de corticoides, ¿ya? E incluso también se habla de ciclofosfamida. Con respecto a la amiloidosis, ¿ya? Aquí la diferencia es que estas proteínas que se están depositando, ¿sí? Son, son proteínas que se puede decir amiloideas, ¿ya? Son proteínas que tienen alteraciones a nivel de su morfología, ¿sí? Y estas se van a ir a depositar a diferentes órganos y tejidos, ¿ya? La congofilia se hace el rojo Congo, ¿no? Para ver la birefringencia a la luz polarizada y eso nos hace el diagnóstico del amiloide. ¿Qué tipos de amiloide hay? Tenemos las cadenas ligeras, tenemos la proteína amiloidea A, tenemos también las apolipoproteína 1, ¿sí? Que son principalmente las amiloidosis familiares, la beta 2 microglobulina que se daba en los pacientes en diálisis, ¿no? Y ahora ya se ve menos porque ya se toma más en cuenta con respecto a lo que son el uso de las soluciones y también del material que utilizamos para las diálisis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se sospecha por la clínica del paciente y casos inexplicables de una nefropatía, de miocardiopatía, de neuropatía, de enteropatía o macroglosia. Se hace una biopsia de la grasita abdominal y se hace la adquisición de rojo Congo, ¿sí? Se identifica pues por inmunohistoquímica o bioquímica de tipo de amiloide, cualquiera del tipo de amiloide hace el diagnóstico. Si no es positivo el de la grasita, se busca ya en órganos pues un poco más específicos, podemos buscar riñón, corazón, hígado, endoscopía, de acuerdo a lo que nosotros veamos también en la clínica. Si sale definitivamente negativo, ya, definitivamente aquí no hay amiloidosis, pero si sale positivo, ya estamos ante un cuadro de amiloidosis y hace la identificación inmunohistoquímica o bioquímica para determinar qué tipo de amiloide es el que está generando este problema. ¿Me salí? No, doctora, sí se le escucha. No, doctora, sí lo escucho. Ahí, y ok. Tratamiento, ¿sí? El tratamiento también utilizamos pues corticoides, ¿sí? Utilizamos para las cadenas ligeras melfalán, puede hacerse también un autotrasplante de médula ósea para las cadenas pesadas podemos utilizar, ¿no? Principalmente aparte de lo que podríamos pensar algún tratamiento tal vez leve para antiinflamación o antiinflamatorios, pensar bien en cuáles puede ser la causa, si es infecciosa, si son medicamentos como antibióticos o los citostáticos también. Y bueno, está recomendado también el trasplante renal. ¿Por qué? Porque se dice que post trasplante renal la afectación
renal es limitado, se puede controlar. Y con respecto a la glomerulonefritis postestreptocócica, tenemos que tener en cuenta aquí que esto es una glomerulopatía que se da como una complicación a la infección, ¿sí? O postinfección del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ya este principalmente cursa con síndrome nefrítico, nos da, por tanto, hematuria macroscópica, edema, hipertensión y puede haber una lesión renal aguda. Con respecto a lo que es la etiología y la epidemiología, bueno, aparece tras la infección faríngea o cutánea causada por cepas nefritogénicas del estreptococo, como ya mencionamos, beta hemolítico del grupo A. El 97% se produce en países menos desarrollados con brotes epidémicos y acumulaciones de casos domésticos. Es más común en pacientes o niños de 2 a 18 años y hombres es más frecuente que en mujeres. Se dice incluso que el grupo de edad va de 14 a, de 4 a 14 años, ¿no? Pero puede darse incluso hasta en 2 y hasta en 18 años, pero son los menos frecuentes, ¿no? Entonces, cuando tengamos un paciente que curse con síndrome nefrítico menos de 2, 3 años, podríamos pensar sí, pero ya vámonos también dirigiendo a otra posibilidad diagnóstica. ¿Ya? La patogenia. Aquí sí hay que tener un poco de cuidado cómo es que se está dando, ¿no? Se dice que hay una proteína que es propia de lo que es el estreptococo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice al respecto con respecto a esta proteína M? Esta proteína M se dice que se encuentra en la superficie del estreptococo, ¿sí? Y ¿cómo es que podría darse esto? Bueno, se dice que también se encuentra en algunas proteínas humanas por una reacción cruzada, ¿no? Y esto va a conllevar a que haya una respuesta directa hacia esta proteína o similitud de esta proteína humana, ¿no? Y por tanto va a llevar a la respuesta inflamatoria y posiblemente a la formación de anticuerpos o de formación de complejos inmunes, ¿sí? Hay también disminución del complemento. Estos inmunocomplejos, como ya mencionamos, están circulantes con antígenos estreptocócicos y también en depósitos glomerulares. Hay un mimetismo molecular, se menciona, ¿no? Pero adicional a esto, también se habla que hay otros factores que son propios del estreptococo, ¿no? Como por ejemplo, se habla también de unas proteínas que son, por ejemplo, el receptor de la plasmina que está asociada a nefritis y también una endotoxina pirógena estreptocócica. Entonces, hay diferentes vías, ambas las que he mencionado van a conllevar a una respuesta inmunológica y por tanto siempre va a haber una disminución del complemento, ¿ya? Entonces, como lo mencionábamos antes, siempre hay una respuesta inmunológica, ¿ya? A nivel de anatomopatología, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar infiltración por leucocitos, neutrófilos y monocitos, proliferación de células endoteliales y mesangiales y también la formación de semilunas. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Como ya mencionábamos anteriormente, síndrome nefrítico. Y depende de la gravedad de la afectación renal que presente hematuria microscópica, ¿no? O hematuria macroscópica con lesión renal aguda, edema, hipertensión, oliguria, y menos del 5% van a desarrollar síndrome nefrótico. La resolución de la fase aguda se va a dar de 6 a 8 semanas. El diagnóstico, bueno, confirmación primero, ¿no? Por antecedente de la infección estreptocócica previa, el análisis de la orina, presencia de hematíes, cilindros de hematías, proteinuria o leucocitos polimorfonucleares. La reducción del complemento es importante. El consumo de complementos se da en más del 90% de los pacientes y también la elevación de los títulos de antiestreptolicina O en la faringitis y la antidesoxirribonucleasa B en las infecciones cutáneas.
Las complicaciones, 60% van a presentar hipertensión, 10% encefalopatía hipertensiva y otras complicaciones pueden darse como insuficiencia cardíaca, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, acidosis, crisis comicial y uremia. Eso principalmente en los pacientes que hacen una lesión renal aguda e importante, ¿no? No es lo más frecuente, pero puede llegar a ocurrir. ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, pues con respecto a lo que es el tratamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta el tratamiento de soporte, ¿sí? Ahora, para prevenir se habla que tendríamos que dar de manera oportuna el tratamiento antibiótico en casos de faringitis e infección cutánea, cultivos para detectar de todas maneras el estreptococo beta hemolítico del grupo A en familiares cercanos de pacientes enfermos, en especial en los niños pequeños que ya hablamos de los grupos de 2 a 18 años, ¿sí? Entonces, el tratamiento, como ya mencionamos, siempre tiene que ser de soporte. Entonces, tenemos que tratar de controlar los efectos agudos, tanto de la insuficiencia renal como de la hipertensión. Entonces, vamos a utilizar antihipertensivos y, pues, si hay edemas, incluso diuréticos, ¿no? Para bajar los edemas. Con respecto a lo que es el tratamiento con los antibióticos, bueno, se dice, ¿no? En el caso de que tenga la sospecha de que la infección no se ha resuelto, está indicado. Pero si ya pasó el suficiente tiempo y se supone que la infección ya se resolvió, tal vez no habría mucha, mucha posibilidad de que con el tratamiento antibiótico pues haya algún efecto benéfico, ¿no? Está para ver en sí, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es la posibilidad del uso de inmunosupresores, bueno, no hay todavía una, una respuesta clara con respecto a los estudios, ¿sí? Hay algunos estudios que nos hablan que con el uso de corticoides, por ejemplo, ¿no? Se puede mejorar lo que es la función renal. Se dice que en más del 70%, ¿no? De un estudio, al usar corticoides, han mejorado la función renal de los pacientes que han presentado, pues, injuria renal aguda, ¿no? Pero hay otros estudios también donde hablan de que no ha habido buena respuesta, sino que al contrario, ha habido una respuesta no muy favorable. Entonces, hay que esperar todavía a ver qué es lo que nos pueden decir. Obviamente, si es que hay un compromiso renal severo, ¿sí? Si es que hay alteraciones hidroelectrolíticas o a nivel de equilibrio ácido-base, obviamente ahí hay que dar un tratamiento pues mucho más estricto y en algunos casos van a requerir hemodiálisis, ¿no? Y se dice que en menos del 2% se produce, ¿no? Una fase grave de la enfermedad con glomerulosclerosis e incluso que puede llevar a una enfermedad renal crónica. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda? Doctora, disculpe, entre todas las vasculitis, ¿cuál era la que causaba mayor afectación renal? Que puede llevar a enfermedad renal crónica terminal y muerte es Sí, doctora. la poliarteritis nodosa clásica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Gracias, doctora. Ok. Doctora, Bueno, una pregunta, por favor. ¿Por qué en el caso de las demás nefropatías el uso de corticoides sí está recomendado y si hay estudios como que concluyentes que dicen que sí ayuda, pero en el caso de glomerulonefritis postestreptocócica no sería tan concluyente? bueno, yo lo que he podido ver es que las muestras no han sido muy, muy amplias y hay que tener en cuenta aquí un tema muy importante, ¿no? Que es el secundarismo. Cuando hablamos de un problema, pues, secundario, lo importante, y todas las guías lo mencionan, es el tratamiento, hacia el problema de base, ¿no? Y aquí aparentemente lo que siempre se ha manejado es la infección, pero como les digo, ¿no? O sea, aparentemente tienen razón cuando mencionan, ya no tendría mucho sentido dar antibióticos si ya el cuadro infeccioso ya pasó. Ahora, si me preguntan a mí, lo que yo sugeriría. Obviamente, si estamos hablando que hay un proceso inflamatorio por una proteína M que está conllevándose a un consumo de complemento y eso nos está sugiriendo un problema inflamatorio, lo ideal es bajar la inflamación. ¿Y cómo vamos a bajar la inflamación?
pues con antiinflamatorios, ¿no? Y los corticoides tienen ese efecto primordial, la antiinflamación. Entonces, no estaría mal y hay varios estudios, no hay uno solo que hablan con respecto a la mejora de estos pacientes. Lamentablemente hay un último estudio que se ha hecho donde nos dice que no han encontrado beneficios. ¿Por qué? Habría que ver la dosis que han utilizado, qué tipo de pacientes han utilizado. También ha habido mayor lesión renal en esos pacientes. Eso habría que valorar antes de hacer una conclusión tan drástica, ¿no? Por eso es que decimos que no hay todavía una evidencia actual, ¿no? Pero se usa, o sea, se puede usar en el caso de que haya un compromiso severo. Y si sabemos que hay un componente inmunológico, ¿por qué no usarlo? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. En el caso de que se encuentren semilunas en una glomerulonefritis postestreptocócica, tengo entendido Ujú. que es un marcador que ya, o sea, encontrar estas semilunas va a ser algo ya de más severo, ¿no? En el caso, ¿cuál sería el pronóstico del paciente? ¿O siempre va a tender a desarrollar una enfermedad renal crónica? Y en el caso de que sea esta, sería este que la terapia ya se puede usar como inmunosupresores o todavía no. A ver, obviamente, sí es una de las clases de lesiones que se consideran, ¿no? Que son como crónicas o que pueden llevar a cronicidad. Entonces, la presencia de esto nos habla de que ha habido una lesión o una inflamación fuerte, ¿no es cierto? De que podría llevar, sí, como dices, a una enfermedad renal crónica, sí, lo hemos mencionado, que aunque no deberían haber recidivas porque son pacientes pues jovencitos o niños o adolescentes, de todas maneras, si ya presenta esto en la patología clínica o en la anatomopatología, sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y en esos casos yo sí consideraría darle como una especie de rescate corticoide, ¿no? Obviamente, como hemos mencionado, siempre las dosis no van a ser muy altas porque sabemos que es por caso de una infección que puede estar presente todavía, ¿ya? Entonces, no estaría de más para bajar la inflamación. ¿Alguna otra pregunta? Es un poco, no complicado, pero sí es un poco como para detenerse un poquito o analizar bien cada uno de estos temas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en muchas cosas tienen algunas similitudes, también hay algunas cositas que no necesariamente van a asociarse con las otras patologías, ¿ya? Por más que puedan tener lesiones muy similares, van de manera muy distinta, su fisiopatología o la inflamación que se lleva a cabo en cada una de ellas es muy distinta, ¿sí? Entonces siempre hay que analizar bien lo que tenemos al frente, ¿ya? Bien, ¿no hay más preguntas? Ok, continuamos entonces con nefritis intersticial agudas y crónicas. Aquí hay que tener en cuenta, ¿sí? Que estas nefritis intersticiales afectan directamente o provocan inflamación a nivel intersticial y esto puede llevar, como su nombre lo dice, a daño tubular, ¿sí? Esta nefritis intersticial se ha clasificado morfológica y clínicamente en dos tipos clásicos, las agudas y las crónicas, ¿ya? Y esta nefritis intersticial aguda suele inducir un rápido deterioro de la función renal. Para hablar al respecto, también tenemos que tener en cuenta lo que es la estructura, ¿sí? De la médula renal. ¿Y qué vamos a tener a nivel de médula renal? Tenemos pues vasculatura, tenemos las pirámides renales,
de Malpighi, que están separadas por las columnas renales, y estas desembocan en las papilas renales. ¿Ya? Y también tenemos que tener qué estructuras vamos a encontrar allí. Pues vamos a encontrar el túbulo colector y las asas de Henle, ¿sí? La más gruesita que ven ahí en la figura, estamos hablando del túbulo colector, y el resto que vemos que tienen las células con núcleos más altitos, estamos hablando de las asas de Henle. Y acá teníamos un corte transversal, acá tenemos un corte longitudinal, donde vemos los más gruesitos, pues evidentemente son los túbulos colectores, y los que van intercalándose entre ellos son las asas de Henle, ¿ya? Aquí esta imagen para que más o menos podamos determinar cómo va en la médula la distribución de los túbulos, ¿no es cierto? Y también, pues, la función que desempeña en cada una de ellas, ¿no? A nivel de lo que es, por ejemplo, el mecanismo de contracorriente o la concentración de la orina durante todo el transcurso de lo que es la nefrona, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué funciones van a cumplir? Absorción o excreción de líquidos disolutos, regulación de la presión arterial. Los túbulos colectores de la zona medular interna pues concentran la orina y reabsorben agua mediada por vasopresina. La renina va a catabolizar el paso de la angiotensina, que genera la contracción del músculo liso, aumenta la secreción de aldosterona y las glándulas adrenales. En las glándulas adrenales, y reabsorción de sodio y aumento de la presión arterial, ¿sí? Las angiotensina participan tanto de manera autocrina como paracrina en lo que es crecimiento, diferenciación y proliferación celular, así como la angiogénesis. Y la enzima convertidora de angiotensina 2 convierte la angiotensina 2 en el vasodilatador angiotensina angiotensinógeno, ¿cierto? Y las células intersticiales de la médula renal producen la eritropoyetina, ¿ya? Y esto se ha sugerido que también pueden estar segregando las prostaglandinas. Entonces, tengamos en cuenta esto principalmente para lo que es la nefritis tubulointersticial aguda y crónica. Con respecto a la aguda, vamos a tener en cuenta que la lesión renal afecta principalmente lo que es el intersticio, y generalmente se acompaña de daño tubular y ocasiona la lesión renal aguda potencialmente reversible, ¿sí? Entonces, prácticamente es una lesión renal aguda, y como lesión renal aguda, pues tiene la posibilidad de ser reversible. Su curso puede ser subclínico, puede haber deterioro progresivo hasta evolucionar a una insuficiencia renal crónica. Sí, sí puede pasar, ¿ya? Tiene múltiples etiologías, las más frecuentes son los medicamentos, productos herbales, infecciones y las enfermedades autoinmunes. Entonces, posibilidades de una etiología de una nefritis tubulointersticial aguda. mm, Listo. ¿Sigo? Uy, ya se salió. ¿Me escucha? Sí, doctora, Sí, le doctora. escuchamos. Doctora. Ya. Entonces, se caracteriza principalmente por un infiltrado inflamatorio en el intersticio del riñón asociado a un deterioro de la función renal. Hay que tener en cuenta aquí, estamos hablando ya de glomerulopatía, si no estamos hablando de una lesión a nivel intersticio y tubular, y también hay un componente inflamatorio, ¿sí? El diagnóstico histopatológico se da entre el 1 al 3% de las biopsias renales, pero en pacientes con lesiones renales agudas se incrementa del 13 al 27%. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Encontramos un paciente que tiene un compromiso renal, no encontramos causa, hacemos biopsia, ¿no? Por una lesión renal aguda, y de ellos, del 13 al 27% van a concluirse en una nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Si la causa de la biopsia es otra causa, si vemos la gran mayoría de conglomerado de biopsias que hacemos, no solamente por un compromiso de función renal, puede llegar a ser menos, ¿no? 1 a 3%. La incidencia de la nefritis tubulointersticial aguda podría estar en aumento por uso indiscriminado de medicamentos que estábamos mencionando hace un momento, AINES, antibióticos, la polifarmacia, el consumo de productos herbales y con mayor
posibilidad o susceptibilidad en los pacientes ancianos. Y acá tenemos una lista grande de medicamentos. Obviamente aquí no están todos, ¿no? Pero más o menos para que tengamos en cuenta los antibióticos, la gran mayoría de antibióticos, ¿ya? Se trata un poquito de supervisar, ¿no? O de evitar el consumo indiscriminado de los antibióticos, pero a pesar de ello se sigue dando. Antirretrovirales, bueno, estos medicamentos no son tan difundidos, ¿no? Hay una población específica que recibe este tipo de tratamientos, pero aún así tienen también el efecto de producir una lesión renal túbulo intersticial, especialmente, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, ya mencionaron, ¿no? Los tipos de AINES que están asociados y son, pues, prácticamente de venta indiscriminada, ¿sí? Nadie lo controla y son uno de los medicamentos que más pueden estar asociados a una nefritis intersticial. También tenemos los agentes quimioterápicos, ¿sí? Como también tienen un grupo específico de pacientes, entonces en esos pacientes que reciben ese tipo de tratamientos, no está de más que se haga un monitoreo o un control de función renal para evidenciar o evaluar si van a continuar con ese tratamiento o van a tener que, al encontrar una enfermedad renal o una lesión renal aguda o una nefritis intersticial posiblemente, ¿no? Tal vez, reducir dosis o pensar en otro tratamiento. Los antihipertensivos, los mismos antihipertensivos, los anticonvulsivantes, ¿sí? ¿Cómo es que se da esa lesión? Miren, he estado revisando al respecto y lo que nos mencionan es que aparentemente hay diferentes opciones, ¿no? Posibilidades para poder pensar cómo es que se da, ¿no? Se dice que hay la unión tal vez de un apteno farmacológico hacia la membrana basal tubular que va a desencadenar una respuesta inmune, ¿no? O posiblemente también que se dé una especie de una producción de un antígeno del fármaco con la estructura que presente este fármaco similar a algún componente de la membrana basal tubular y esto posiblemente podría llevar a una reacción cruzada con la membrana basal tubular, ¿no? Todavía no está muy claro eso, incluso se dice que esa posibilidad de antígeno pueda quedar atrapado incluso en el intersticio y llevar a una respuesta inmunológica. Todavía no está muy claro, ¿no? E incluso que se lleve a cabo una formación de antígeno anticuerpo. Habría que ver, ¿no? Qué es lo que nos indican más adelante con respecto a ello, pero lo que sí está claro es que en la nefritis intersticial aguda hay una respuesta inflamatoria, también la crónica, es un poco diferente, pero también se evidencia una respuesta inflamatoria, ¿no? Las infecciones, ya sabemos, conllevan también a una respuesta inflamatoria y posiblemente puedan ellos estar asociados a esta respuesta inflamatoria a la lesión o a la nefritis intersticial que se presenta, ¿sí? Enfermedades autoinmunes, sistémicas e enfermedades metabólicas. ¿No? Entonces, principalmente hubo una respuesta de la inmunidad celular, ¿sí? Se demuestra la presencia de los linfocitos T, CD4, T, CD8 en los infiltrados intersticiales. La respuesta inmune se desencadena por la expresión de un antígeno nefrigénico endógeno o de un exógeno, tal vez procesado por las células tubulares, ¿no? Puede ser, como mencionamos, liberación de algún antígeno del fármaco. Y este antígeno es presentado por los linfocitos T, los T-helper activados inducen la diferenciación de las células T efectoras y se ha atribuido un origen inmunoalérgico incluso a esta entidad, ya que no aparecen en todos los pacientes expuestos. ¿No? Y aquí más o menos para que podamos entender lo que es el mecanismo autoinmune, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Lo que son los mecanismos mediados por células y los que son mecanismos mediados por anticuerpos. Ya, entonces tenemos aquí el túbulo pues definitivamente tiene, ¿no? Tiene sus propios receptores y también tenemos aquí a nivel superior lo que es el vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, qué es lo que puede o podría presentarse, ¿no? Aquí, ¿no? Definitivamente, como mencionamos, la presentación, pues, ¿no? De un antígeno, ¿no? Y esto va a conllevar ¿a qué? A la activación de los linfocitos T
citotóxicos, ¿no? Y estos por diferenciación de los T helper 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Esto va a encadenar que se activen tanto los macrófagos como los neutrófilos que han provenido de esos vasos sanguíneos. Ahora, con respecto a lo que es la respuesta mediada por anticuerpos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, el linfocito T helper también va a activar aquí a los T helper 2 y también a los linfocitos B. Ellos son los que van a encargarse de la producción de los anticuerpos y estos anticuerpos van a dirigirse directamente hacia la membrana basal de los túbulos. Por tanto, ello va a conllevar a una lesión, ¿no? O una injuria, ¿no? A nivel túbulo o tubular y, por tanto, posteriormente también si es que hay un componente, como ya hemos mencionado, de tal vez un antígeno quedar atrapado a nivel del intersticio, va a conllevar a que esta respuesta también se replique a nivel intersticial. Aquí tenemos 4 imágenes de nefritis intersticial aguda con tinción de hematoxilina eosina, observándose un infiltrado compuesto por linfocitos en su mayor parte y en menor proporción células plasmáticas, eosinófilos y neutrófilos, ¿sí? Ven, por ejemplo, esos puntitos, un puntitos así y oscuritos, esos son, pues, definitivamente el infiltrado de linfocitos, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, se dice que en el caso de la nefritis intersticial aguda, definitivamente lo que vamos a encontrar clásicamente va a ser esta esos 3 puntos, ¿sí? Rash maculopapular, fiebre y eosinofilia. Lamentablemente, no en todos los pacientes vamos a encontrar ello, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que estábamos comentando más adelante, si hablamos de lo que es el uso de los inhibidores de bomba de protones, ellos por lo general no presentan esta asociación, ¿no? Sin embargo, se ha encontrado que hay una nefritis intersticial en estos pacientes, ¿no? En caso de que haya una infección, ¿no? Fiebre y dolor en flancos, o también si hay distensión de la cápsula renal, dolor lumbar unilateral, ¿sí? También puede haber historia de hipersensibilidad a fármacos, infección reciente, toma de antibióticos, aparición reciente de fiebre, grados variables de hipertensión, puede haber incremento de la creatinina, riñón de tamaño normal o incrementado, puede haber hematuria, proteinuria, presencia también de leucocitos en el examen de orina. Y bueno, en los laboratorios vamos a encontrar proteinuria, obviamente no en rango nefrótico, hematuria, ¿sí? Sedimento de células rojas y blancas, cilindros de células o leucocitos y también cilindros de hematías, ¿no? Y la palabra aquí, los eosinófilos vuelven a aparecer también a nivel de orina. A nivel ecográfico, ¿qué vamos a poder encontrar? Los riñones pueden estar normales o ligeramente incrementado su ecogenicidad, ¿no? Puede estar también correlacionado con infiltrados intersticiales difusos en la biopsia o puede haber también un escaneo con ganolíneo. No necesariamente vamos a encontrar algo positivo, ¿no? La biopsia, definitivamente sí, las lesiones se van a encontrar en biopsia porque como ya hemos visto en las fotografías anteriores, definitivamente hay cambios, hay infiltrados y por tanto eso nos va a conllevar a definir que es una lesión, una nefritis intersticial, ¿no? Falla renal aguda con signos y síntomas de un proceso intersticial, hay que excluir azoemia prerrenal y necrosis tubular aguda. El diagnóstico, ¿no? Como ya mencionamos, deterioro agudo del funcional, va a haber incremento de los azoados o de los nitrogenados, panel de biomarcadores urinarios, proteína quimiotáctica de monocitos tipo 1, la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos, que ya lo conocen bien, el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 9. La presencia de eosinofilia, hay que descartar la hepatitis B, C o el VIH, ¿no? Hay que hacer también, de todas maneras, ANA, ANCAP, complemento anti-RO, anti-LA. Y hemos dicho que las enfermedades sistémicas, inmunológicas, también pueden llevar a una nefritis intersticial. Eh,
por electroforesis o inmunofijación en suero, tinción de 100 Nielsen en orina y urocultivo, ¿no? Eosinofiluria, eosinófilos más del 1%, aunque esté en cuestión de fiabilidad, ¿no? Pero si se habla que hay una eosinofilia, ¿no? Lo más seguro es que hay una posibilidad también de encontrar eosinofiluria, ¿no? Es frecuente encontrar proteinuria, que en raras ocasiones, ¿no? Puede llegar a un rango nefrótico, como ya lo hemos dicho, y cuyo origen es principalmente tubular. El tratamiento va a depender siempre de la etiología subyacente, ¿ya? Y bueno, pues hay una rápida identificación y suspensión del agente o causante en esencial es aquí sí, el tratamiento, ¿no? Tenemos que ver cuál es la posibilidad que está llevándonos a una nefritis tubulointersticial aguda. Detectamos de manera precoz, de manera rápida y por tanto el tratamiento va dirigido a esa causa. La recuperación espontánea de la función renal tras la suspensión del agente causal, bueno, va a depender del tiempo de exposición, ¿sí? Mientras mayor tiempo de exposición, obviamente mayor posibilidad de que haya una lesión que se va pues a estabilizar en el tiempo, ¿no? La inmunosupresión no ha sido evaluada en ensayos clínicos prospectivos, diferentes estudios, tratamiento precoz con corticoides puede llevar también a la recuperación de la función renal, ¿no? Y es lo mismo más o menos de lo que les estaba comentando en la postestreptocócica, ¿no? Si sabemos que hay un compromiso inmunológico, sabemos que hay una respuesta inmunológica, ¿no? ¿Por qué no podemos utilizar, pues, un tratamiento inmunosupresor para reducir esa respuesta y, por tanto, ayudar a una mejor recuperación, ¿no? En procesos infecciosos o enfermedades sistémicas requerirán tratamiento dirigido a la etiología subyacente. El pronóstico que se presenta en estos pacientes pues es variable, es frecuente una recuperación incompleta de la función renal, especialmente en los casos asociados a fármacos, ¿ya? Y el pronóstico renal en sí en las enfermedades sistémicas, bueno, todavía no es muy claro, ¿no? No nos podemos guiar con respecto a lo que es pues el pronóstico en sí de cada una de estas enfermedades a nivel renal, ¿no? Y bueno, aquí tenemos en todo caso los grupos pues, etiológicos, ¿no? Asociados tanto a lo que es las manifestaciones extrarrenales, los hallazgos, histopatológicos, el tratamiento y el pronóstico que se lleva en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que son relacionados a fármacos y drogas, como ya mencionamos, el pronóstico es variable y siempre va a depender, uno, de la precocidad del diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Mientras más tiempo se exponga el paciente al medicamento o a la droga, obviamente mayor posibilidad de que haya un compromiso ya mm, poco recuperable, ¿no es cierto? Los que son relacionados a infecciones, pues obviamente el tratamiento va dirigido a la infección, ¿no? Y lo ideal es esto porque es favorable cuando se resuelve la infección. También a posibilidades de sarcoidosis, ¿sí? Síndrome de Tinu, enfermedad relacionada también con IgG4. Estos van muy bien con tratamiento con corticoides, ¿sí? El síndrome de Dres también hay que suspender precozmente el tratamiento y dar el tratamiento, o el fármaco, mejor dicho, dar tratamiento de soporte, 5 a 10% de mortalidad recurrentes, lamentablemente sí son frecuentes las recurrencias, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es nefritis tubulointersticial aguda, eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Con respecto a lo que es el pronóstico, el tratamiento, y va a depender mucho del agente causante. ¿Ya? Sí podemos utilizar corticoides o metiprednisolona, no utilizamos dosis muy altas, dosis bajitas de 125 a 250 miligramos por día, por 3 días y luego continuamos con prednisona oral. Más o menos puede este tratamiento durar, ¿no? Se dice más o menos de 1 a 2 semanas y posteriormente ya en unas 4 o 6 semanas ir reduciendo las dosis para, pues, ustedes ya saben, de manera gradual para prevenir lo que son los compromisos por el tratamiento esteroideo. Con respecto a lo que es la nefritis tubulointersticial crónica, bueno, aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que es un patrón inespecífico de daño renal que resulta de múltiples etiologías y en cuyos estadios iniciales puede haber una
una nefritis intersticial aguda. Eso hay que tener en cuenta porque una nefritis intersticial aguda, si no se resuelve adecuadamente, si no se diagnostica precozmente, puede llevar a una nefritis intersticial crónica. Y esto, por tanto, se desarrolla en más tiempo, en meses o años, ¿no? Manifestándose con un descenso progresivo de la función renal. O sea, acá sí hay un compromiso de función renal bastante importante. Y en las biopsias renales, lesiones de atrofia tubular, fibrosis intersticial, siendo los focos de infiltrados celulares intersticiales mucho más aislados que en las formas agudas, ¿sí? Y según la progresión de la severidad, hay alteraciones glomerulares, hay fibrosis periglomerular, hay glomerulosclerosis global y puede haber también engrosamiento fibrointimal progresivo a nivel vascular, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener en cuenta. Se dan cuenta que no solamente hay aquí se conglomera no solamente la afectación intersticial, también esto por cuadros de la inflamación y el grado de severidad puede comprometer la parte glomerular, ¿ya? Entonces, progresión de una nefritis intersticial aguda previa puede conllevar a una nefritis intersticial crónica. Casi las mismas causas, fármacos, drogas, infecciones, enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas y enfermedades metabólicas, ¿sí? Lo mismo. Y se muestran 4 imágenes aquí de nefritis intersticial crónica. Y miren, se ve cómo la arquitectura renal ya está distorsionada, ¿no? Los otros todavía veían las formaciones, ¿no es cierto?, de lo que es el intersticio con sus túbulos. Acá lo ven como que más engrosado, se dan cuenta que el intersticio está más engrosado y los túbulos ya se ven cada vez más pequeñitos, ¿sí? Entonces, prácticamente ya se ha distorsionado la arquitectura de lo que es esta médula, este parénquima, ¿no es cierto? Y por tanto, hay un incremento de la matriz intersticial, hay atrofia tubular, hay una fibrosis intersticial intensa, ¿sí? E incluso en la imagen D que está hacia la esquina, ya se ve la formación de un granuloma, ¿sí? ¿La ven? En la parte superior, en esa formación media peludita que aparece, eso es un granuloma. Entonces, cuadro clínico, signos, síntomas y laboratorios, pues vamos a encontrar ya alteración a nivel de la que es la creatinina sérica, vamos a posiblemente encontrar hematuria, hipostenuria, nocturia, fatiga, náuseas. La densidad urinaria ya va a estar disminuida, podemos encontrar también glucosuria, rangos no nefróticos de proteinuria, hiperfosfatemia, acidosis metabólica y como ya sabemos, algo que acompaña bastante a la enfermedad renal crónica, entonces no está también libre acá la nefritis intersticial crónica, la anemia. Aquí sí vamos a encontrar alteraciones a nivel de imagen. ¿Se acuerdan que en la aguda podía haber por ahí un incremento de la ecogenicidad, ¿no es cierto? Pero no encontrábamos grandes cambios. En cambio, aquí sí vamos a encontrar, por ejemplo, ya indentaciones, ¿no? A nivel renal. Es más, una deformidad clara y conforme va pasando el tiempo, incluso calcificaciones, como ven acá en la imagen inferior, ¿sí? Se ve clarito ahí el riñón, medio como si fueran unas indentaciones, como una sobresaliencia, ¿sí? Una flor, no es normal, la superficie del riñón es lisito. Y adicional a eso tiene calcificaciones, ¿no? Son evidentes ahí. Y el tratamiento, la mayor parte muestra deterioro lentamente progresivo de la función renal. El tratamiento se basa principalmente en lo que es abordar las enfermedades subyacentes, identificar y eliminar cualquier fármaco o agente tóxico causante. No es infrecuente que en el momento del diagnóstico los pacientes ya presenten una enfermedad renal crónica moderada o avanzada, limitando así las opciones terapéuticas. ¿Alguna pregunta? Doctora, sí, una consulta. En Dígame. caso de que tal vez nuestro paciente sea resistente a glucocorticoides o en este paciente tal vez le provoque una hipersensibilidad y no se pueden utilizar como tal glucocorticoides, ¿qué otros fármacos podríamos tal vez dar? Bueno, con respecto a la inmunosupresión, los estudios que tenemos hasta el momento solo nos hablan de los glucocorticoides, como le mencionaba, la metilprednisolona y la prednisona, ¿sí?
Ahora, habría que esperar, ¿no? Tal vez algunas posibilidades de estudios que mencionen algún otro tipo de inmunosupresión, ¿no? Pero lo que tenemos a la mano, ¿no? Y no se utilizan también dosis muy altas, tal vez por eso no hemos encontrado estudios con otros inmunosupresores. La dosis solamente llega de 125 a 250 miligramos por día de prednisolona, ¿no? O sea, no es una dosis muy alta, es como que más o menos para tratar de bajar un poquito la inflamación y pues de esa manera esperar una buena recuperación. Pero no está de más, no puedo decir que no se podría dar, posiblemente más adelante van a salir más estudios y nos van a dar más respuestas al respecto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Habló sobre que en la nefritis tubulointersticial aguda habían Ujú. algunos productos herbales tal vez que podían generarla. Tal vez hay específicamente algunos o hay algún estudio que hable de eso. Se habla de estos productos orientales, ¿sí? Ustedes saben que en nuestro país y bueno, en nuestras políticas no hay un control adecuado de lo que son estos productos que vienen así todos envasados, que se venden así, ¿no? A nivel en la calle, ¿no? Sin ningún control. Y lamentablemente, se ha encontrado, ¿no? Hemos tenido varios pacientes que indicando que les han recomendado para proteger el hígado, para proteger los riñones, para proteger el estómago y resulta que han excedido la toma de estos medicamentos y pues tienen componentes tóxicos que han conllevado a estos problemas, ¿sí? No nos mencionan con exactitud cuáles de ellos, pero sí hablan de este tipo de productos orientales, ¿ya? Entonces, no dice nada con respecto a lo que son los, los tipos de herbales que nosotros utilizamos propiamente acá, pero sí de los orientales, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Esto lo van a poder tal vez ir afianzando un poco más cuando hablemos de injuria renal aguda, ¿sí? O de enfermedad renal crónica. Y aquí más, principalmente lo que más tratamos aquí es cómo es la lesión, ¿no? Cómo es el problema inmunológico que se presenta en estos pacientes, ¿no? Que puede haber una hipersensibilidad o una reacción, como mencionamos, tal vez alérgica, ¿no? Pero que está asociada, ¿no? A diferentes causas, ¿ya? Y obviamente, como hay un componente inmunológico, podemos, ¿no? Podemos utilizar un tratamiento a través corticoide, y como mencionamos también en la presentación, en algunos casos específicos donde se ha comprobado que hay mayor lesión, inmunológica, ¿no? O componente inmunológico. No así tanto en lo que es fármacos o drogas o infecciones, ¿no? Como les dije, si es cierto que hay tu antígeno o un antígeno liberado por el fármaco, no estaría de más pensarlo, ¿no? Podría ser también una opción de terapia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, y sobre el tratamiento de la nefritis tubulointersticial crónica, aparte Ujú, de tratar la causa subyacente y tal vez ujú. dar glucocorticoides, ¿hay algún tipo de otro fármaco? ¿O en qué momento se podría considerar la hemodiálisis o tal vez la terapia de trasplante renal? Ya, miren, en lo que tiene que ver con lo que es la nefritis tubulointersticial crónica, aquí lo que más principalmente nos preocupa es uno, estadiar, ¿no? Como ya lo mencionamos allí, hay
la posibilidad de que cuando nosotros lleguemos a diagnosticar, acuérdense que esto se va de meses a años, ya posiblemente un compromiso renal importante, moderado o avanzado, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que hay muchos medicamentos que no podemos utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de nefroprotectores, como hablamos en diabetes, por ejemplo, ISGLT2, ¿no? Entre otros. Lamentablemente, si hay una filtración glomerular menor de 30, se limita ya la posibilidad de darle un tratamiento a ese paciente para nefroprotección. Igual ocurre con los ARA2, con los YECA, ¿no? Si comienzan a presentar mayores efectos adversos, hipercalemias, em, trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes, ¿no? Entonces nos limita, podemos darle tal vez, pero en una dosis más reducida, ¿no? Entonces ya no hay tanta posibilidad, no es lo mismo que en el problema de la nefritis tubulointersticial aguda, donde hablamos con corticoides. Aquí no nos mencionan este uso de corticoides o de inmunosupresión, por ejemplo, ¿no? Nos hablan principalmente tratar la enfermedad subyacente, identificar el agente causante, eliminarlo o suspenderlo, ¿no? Y de acuerdo a lo que encontremos el estadio del paciente de la enfermedad renal crónica, es que podemos ver la posibilidad de darle o no tal vez un tratamiento nefroprotector, ¿no? Aún todavía siguen habiendo posibilidades de estrategias, de terapias, ¿no? Porque sabemos que ya en un compromiso crónico, pues hay fibrosis, hay esclerosis, entonces tal vez los tratamientos que estamos utilizando para la enfermedad renal crónica en sí pueden ser también útiles y efectivos aquí, ¿no? Es una posibilidad, pero hasta ello todavía hay que esperar, ¿no? Al igual como mencionábamos en nefritis intersticial aguda, con respecto al uso de corticoides o de otros inmunosupresores, como preguntó su compañero. No es interesante, o sea, está bien sus dudas de ustedes, pero todavía no tenemos muchas respuestas al respecto, ¿no? Podemos hablar de injuria renal aguda, sí, podemos hablar de enfermedad renal crónica, sí, pero específicamente dirigirnos hacia estos cuadros, falta todavía mucho que decir, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Ya. Bueno, yo creo que ya estamos ya casi sobre la hora, ¿no? Todavía, ¿no? 1:47. Bueno, si ya no hay más preguntas, em, damos por concluido la reunión. El día viernes continuamos con el siguiente seminario y con eso terminaríamos la discusión de la siguiente semana y terminamos con eso lo que es los seminarios para esta unidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Kimberly? Ah, doctora, buenas tardes. Yo tenía una pregunta sobre lo que es el diagnóstico. Ujú. Indica que es por la biopsia, pero ¿en qué casos, o sea, no sería tan necesario la biopsia? Porque, bueno, supongo que, digamos, si estamos con un paciente que no es tan necesario biopsiar, ¿cómo le podríamos hacer el diagnóstico? Ya, claro. Lo primero, pues, es como ya mencionamos, ¿no? La clínica, los antecedentes de haber utilizado tal vez algún medicamento, ¿sí? Haber presentado un cuadro infeccioso. Principalmente eso nos va a ayudar para los cuadros agudos. Los cuadros crónicos, como que estos datos se van a ir perdiendo en algunos casos. Los cuadros agudos sí, ¿no? Ver qué tipo de enfermedad tal vez inmunológica el paciente presenta y si no, pues pedimos los exámenes, ¿no? Pedimos, como ya mencionamos, no está de más pedir un ANA, un ANCA, un anti-DNA, pedir tal vez los virales, ¿no? Los serológicos virales, porque de todas maneras nosotros tenemos que encontrar la posibilidad la causa de este problema tubulointersticial, ¿sí? Ahora, ya teniendo esos valores, viendo cómo está el examen de orina, hemos mencionado que puede haber hematuria, proteinuria, que puede haber
que puede haber incluso, em, ¿cómo se dice? Eosinofiluria o eosinofilia, dependiendo, ¿no? Cada uno de los casos de cada uno de los pacientes, es ahí donde nosotros podríamos plantear, ¿no? Al no encontrar una respuesta, la biopsia, ¿no? Porque cada una de las posibilidades que nosotros estamos refiriendo nos va a llevar a una nefritis tubulointersticial y ya podríamos ir pensando en la posibilidad del tratamiento, que lo principal va a ser encontrar la posibilidad de la causa y pues tratarla, ¿no? Pues con eso nosotros vamos a tener que tener una buena respuesta, pero ante no tener ninguno de esos datos, pues ahí sí o sí estamos pues indicados a hacer una biopsia para poder determinar cuál es la causa de este problema, ¿no? Entonces, lo importante es la clínica y posteriormente ya los exámenes que vamos a ir solicitando, dirigiéndonos prácticamente a lo que es el tratamiento de la nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Ahora, obviamente, si queremos dar el diagnóstico definitivo, pues obviamente eso lo vamos a conseguir con la biopsia, ¿sí? Con todas las lesiones que se van a poder encontrar a nivel de biopsia renal, ¿ya? Gracias, doctora. Doctora, otra pregunta más. Tal vez Entiendo. el doctor Nieto ya le confirmó la fecha del examen, si es que va a Ah, ser el 10 o le mandé 17. los datos, perdón, me llamando. Le mandé los datos al doctor que tú me dijiste de lo que era ¿qué día me mandaste? El 9 creo. Le El mandé 10, los doctora, o el 10. 17. Una de los dos podía ser, El doctora. 10 le mandé, me parece que ese es el que tú me has mandado. A ver, acá está. El 10 me dijo el doctor, sí. Le mandé segundo examen sábado 10 de mayo y tercer examen 7 de junio y me puso que sí, que estaban bien esas fechas. Ya, doctora, entonces está confirmado el 10 y el 7 de Y el junio, ¿verdad? 7 de junio, sí, el último examen, para que tengan, como tú dijiste, una semana para la posibilidad del examen sustitutorio, ¿no? Ah, verdad, por cierto, ya tengo el examen de Jeremy, ya me lo pasó, ya lo revisé también. Y bueno, pues si deseas sus notas, no sé si gusta, lo paso contigo o el siguiente sábado llevamos el examen. Creo que una de sus compañeras también me pidió su examen. Ah, bueno, por esta Sí, vez lo vamos sí, a llevar, doctora. ¿ya? Solamente de los Ya, dos voy a llevar ese examen, ¿ya? ya, doctora, una consulta más. El doctor Nieto no encuentra un examen, no sé si le puedo comentar, es de mi compañera Cusi Guamán. No sé si Pues tal vez igual, usted ¿no? lo tenga. Sí, Mira, no encontré ninguno que me sobre, pero a ver, voy a volver a revisar, ¿ya? Kusiwaman dices, ya, lo voy a buscar, si es que está. Bien, si no, tal vez, no sé. No encontré ningún otro examen, ¿ah? Más bien a mí me faltaba el de tu compañero y el de Castillo, creo que te dije, que me has dicho que ya sí, no sí, está. doctora, ella ya dispensó. Así es. Son los únicos que me faltaban, pero a ver, voy a revisar por A o B, tal vez no he visto bien, se me ha metido bien en la mochila, lo voy a revisar, ¿ya? Ya, está bien, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces nos estamos viendo vía Zoom el día viernes, ¿no es cierto? Sí, sí, doctora, gracias. Hasta luego, tenga Ya, buena tarde. gracias a ustedes. Igualmente, gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Gracias.